que un poquito de eso se viera un poco, permitiera un acercamiento, que yo creo que por una parte permite, porque se ha asistido en este país, y de alguna manera se sigue asistiendo, a una tergiversación absoluta de lo que fue la Segunda República, de lo que fue la guerra que se llama civil, y que fue algo más que civil, porque fue en realidad un conflicto, un anticipo, un prólogo de la guerra que iba a venir después contra el fascismo internacional. Y que fue ese prólogo que se libró aquí en España. Y luego, pues, lo que fue la posguerra, que fue la continuación de la guerra por otros medios. Y luego, lo que fue lo que se ha llamado la maravillosa transición. Bueno, en ello estamos. Es decir, creo que es una reflexión que me parece útil. Y bueno, en ello puse todo mi esfuerzo. Es realmente un film independiente, porque hay muchas veces que se dice, sí, una película independiente, y empiezan a aparecer letreros del ministerio de tal, del ministerio de cual, de la empresa tal, de la cual, del ayuntamiento, del no sé qué, tal, y dice, independiente. Dices, esto es independiente. Bueno, pues bien. No, aquí yo no quise en ningún momento que intervinieran otras. Y ya digo, desde la cita inicial hasta la versión del himno de Riego, el recuerdo del himno de Riego presente al final, pues responde a una visión que procura bastante abierta, por otra parte. Yo podré pensar como quiera, pero sí he luchado siempre por defender también el que cada cual pudiera libremente expresar las ideas que tuviera, siempre que esas ideas no atentaran contra la libertad y los derechos de los demás. Y bueno, y ahora pues digamos que os corresponde a vosotros en pensar o en decidir lo que opináis. Mi interés fue que invitara, que fuera la película una invitación a la reflexión, al conocimiento también de algunos datos y algunas circunstancias esenciales, porque no solamente corresponden a la historia pasada, sino que son muy importantes para la historia presente. Bueno, la historia presente, digamos, pues desde mi punto de vista es muy importante reflexionar sobre ella y quizá pensar que no está tan lejos, es decir, que no está tan lejos del franquismo como se podría creer, que todavía quedan muchas aguas residuales. Bueno, nada más, en fin. Bueno, como aquí lo importante es saber un poco vuestras inquietudes, vuestras preguntas, como veis además Julio ataca directamente al tema, nada, simplemente levantar la mano y Julio contestará. Yo la sensación que tengo siempre cuando veo esta película, que la he visto varias veces ya, es
muchas cosas como testimonio, ¿no? Pero parece uno que ha venido en algunos momentos a ver una película de género de terror, ¿no? Es la sensación así que me produce siempre. Pero bueno, lo importante es ¿había alguien por ahí que quería preguntar? Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la película, Julio, y bueno, documental. Me ha abordado una idea de la historia reciente de España y... Empieza de nuevo. Aquí te lo cuento, perdón. Vale. Empieza de nuevo, por favor. Bueno, era solo felicitar por la película y me ha hecho tener una gran idea de la historia de España, de todo lo que significa la República y todo lo que lleva a la transición. Y mi pregunta era ¿qué le parece la ley de memoria histórica que hay actualmente? Tanto como cuando salió en vigor y el desarrollo de esa ley. Gracias. Te preguntas un chico joven que por un lado te agradece enormemente la posibilidad de haber visto la película porque ha sido para él importante y significativa para entender de lo que tú tratas, y la pregunta en concreto es que ¿qué piensas tú de la ley de memoria histórica actual? Bueno, yo pienso que la ley de la memoria histórica actual, bueno, es una pequeña cosa, pero que habría que mejorar, ampliar, profundizar y dar vida muchísimo. Es decir, yo creo que la situación de la memoria histórica es bastante nefasta. Es decir, bueno, es un parche procurando pues que parezca que sí, que se puede, que hay una memoria y que la memoria está viva. No es cierto, no es cierto. Es decir, ¿por qué? Es decir, como se dice en la película, y no lo dice un cualquiera, lo dice un ex fiscal de corrupción, en que de pronto pues está recordando la mentira que fueron todos los procesos, es decir, todos los procesos del franquismo, por ejemplo, fueron establecidos, y así figura en las condenas, por auxilio a la rebelión. Esta era la condena, es decir, donde era un cinismo absoluto, mediante el cual, con una cara más dura, ¿verdad?, de lo imaginable, pues de pronto los golpistas atribuían el golpe justamente a los señores que habían sufrido el golpe. Es decir, es una desvergüenza absoluta. Esto continúa vivo. Entonces, es decir, y continúan vivos los señores que están, es decir, los muchos, los miles y miles de fusilados, ¿verdad?, y tal, así, y que las familias tienen que, por medios, digamos, familiares y por medios, ¿verdad?, elementales, pues tienen que procurar rescatar sus restos y demás. Esto continúa así. Y bueno, también como de pronto se recuerda en la película, pues no ha habido nunca un referéndum, no se hizo nunca un referéndum sobre monarquía o república, nunca. Es decir, y claro, recordemos que este país sufrió
sufrió un golpe militar por parte de los militares facciosos, y que después, con la llegada de la democracia, vamos, al caer a la muerte del dictador, pues lo más elemental que hubiera sido, cuando había un régimen, es decir, ese golpe fue para acabar con un régimen absolutamente democrático, que era el que había en España, la Segunda República, hubiera sido una necesidad, o bien volver a la República, o bien plantear al menos un referéndum, república o monarquía. Esto no se hizo. Y bueno, de alguna manera, como también se dice en la película, algunas perranetas, pues de alguna manera así las cosas están. Es decir, cuando las cosas no se hacen bien, cuando las heridas no se cierran, queda una pus. Y yo digo, bueno, hubiera sido necesario, creo, para que la salud moral, intelectual, ética de este país, si hubieran hecho las cosas quizá de otra manera. Sí, tenía tu palabra. Hola, bueno, yo... Hola, bueno, yo he venido a grabar el coloquio porque mi amigo Ernesto Pastor me lo ha pedido, que es historiador del cine, y me he encontrado con la historia de mi tía abuela, que fue una de las mujeres asesinadas en Gerena, que la ha contado Pilar Bardem. Yo no sabía que esas mujeres habían pasado por tanto. Mi madre se cree que fue fusilada simplemente, y creo que no se lo voy a contar, pero muchas gracias por sacarlo a la luz. Perdonad que me cueste, Carlos, un poquito, porque a mis ya muchísimos años, pues la orejita me flaquea un poco, ¿no? Entonces... Dice que ella no sabía, cuando cuenta Pilar Bardem la historia de Gerena, que una de ellas es mi tía abuela. Ella es... sobrina nieta. Las mujeres es su tía abuela. Sí, pues pobre de tu tía abuela. Y no sabía... Pero desgraciadamente, muchas tías abuelas y abuelas, y madres, y hermanas, y hijas, sufrieron mucho, y unas sufrieron mucho y otras pues terminaron de sufrir porque simplemente fueron, como ahí se cuenta, violadas, torturadas y a continuación asesinadas. Así que, bueno, en el caso de tu tía abuela, pues te digo que lo siento mucho. Sí, cuando quieras. Buenas noches. La película tiene en un momento determinado un elemento muy interesante de debate que yo he tenido con generaciones posteriores a la mía, gente de veintitantos, treinta y tantos años, relativo a la transición. A que muchos de mis amigos más jóvenes pues la critican con que fue una transición imperfecta, que de aquellos momentos, de aquellas cosas mal hechas, de aquellos pactos, pues vienen los problemas que tenemos actualmente, etc. Sin embargo, esto es una cosa poco clara. En la película se ve muy bien la opinión de dos personas, del Puente Ojea, ¿no? Puente Ojea, Sí. Exactamente, y la de Carrillo aparece relativamente cuando habla de los pactos de la Moncloa. Pero yo he escuchado a la propia Federica Monseni, anarquista, la única ministra anarquista durante la República, ponderar la transición, ponderar la Constitución inclusive,
y hablar de una república coronada, hablando de nuestra monarquía. Muchas veces también he pensado si era posible evitar la guerra civil. La Constitución del 31 fue hecha muy rápida, no mal, no digo que mal, pero no participaron todas las fuerzas. Como se deja muy claro en el documental, fue muy progresista. Yo no sé, muchas veces me pregunto, llevada en los momentos del Frente Popular, cuando ya estábamos al borde de la guerra civil, casi era imposible evitar la guerra civil. Con aquellas aspiraciones, o sea, con una fuerza de clase tan importante como eran el ejército, la iglesia, los terratenientes, el capitalismo heredado de la restauración de Cánovas, etc., si hubiéramos tenido esas mismas aspiraciones en la transición, ¿qué hubiera pasado? Hay una película, que yo no sé si conocéis vosotros, me imagino que sí, que se llama Atado y bien atado, hecha por una directora... Cecilia Bartolomé, ¿no? No me acordaba bien. Eso, sí. Pero si conocéis la película, retrata la España de la época de Suárez, bueno, de la época, del gobierno de Suárez, cuando había unas protestas tremendas, no solamente de los trabajadores, sino de muchos sectores de la sociedad, y vino el golpe de Tejero. Ahí sí que quedó todas esas protestas. Yo creo que a toda la sociedad le recordó el pasado reciente, que también ha quedado allí muy expuesto, y se calmaron. No hubo esas mismas, esas aspiraciones, y todo aquello se tranquilizó bastante. Yo también recuerdo la expresión que Ramón Tamames acuñó de franquismo social, que había la mayor parte de la sociedad encajaba o se acomodaba al régimen. Por tanto, yo estoy manifestando, tal vez a lo mejor por mi generación, que vivieron muy de cerca la transición, que hubo momentos muy serios, lo del Partido Comunista, la legalización, hubo momentos en que Suárez, por debido a Mero, etcétera, su vida corrió peligro. Yo no pongo en duda verdaderamente si fue posible otra transición respecto a la que hemos tenido, ¿eh? No sé qué, yo me imagino cuál es su opinión. Sí, va a ser difícil que le pueda transmitir todo, pero si confírmame tú, si la pregunta sería esta, entiendo que lo que tú planteas, por resumirlo de alguna forma, es el tema interminable de si... Tú sabes que hubo mucha gente, entre ellos yo, que estábamos a favor de la ruptura. ¿Estás planteando en alguna medida eso? Es decir, si hubiera habido ruptura o si con la relación que tú dices que fue la del Frente Popular hubiera salido otra, esa es la pregunta. ¿O no? Es que es complicado. Es muy complicado porque me ha dado demasiado. Porque además el tema de muchos... Sí, muchos frentes, pero... le pregunto si hubiera sido posible otro tipo de transición o qué hubiera ocurrido si la elección final hubiera sido una ruptura, como por ejemplo ocurrió en Portugal con un año anterior con Salazar. Claro, pero no, vamos a ver. Cuando digo posible, quiero decir en paz. Una transición factible en paz, no lo que pasó desgraciadamente en la República. No, él en alguna medida intentó resumir. Lo que te pregunta es si hubiera sido posible otra transición en paz. Bueno, yo creo que sí. Hay que, por supuesto, cuando muere el dictador, hay que tener en cuenta, sí, efectivamente, que ha muerto el dictador, pero el ejército continúa siendo el ejército franquista, los jueces continúan siendo los jueces franquistas, la policía continúa siendo la policía franquista, es decir, todo el aparato del franquismo se mantiene. Ahora bien, también es cierto el momento en que se está. También es cierto que, como dice Gonzalo Puente Ojea, el régimen, digamos, ya está, es decir, sí, se ha mantenido de tal, pero que no tiene posibilidad de continuidad, tiene que
de alguna manera, presentarse de otra forma. Y entonces se puede pensar que no era, por supuesto, no se trataba de hacer un enfrentamiento, creo yo, de hacer un enfrentamiento abierto, violento y demás. No. Pero sí, algunos, muchos, quizá, o algunos menos, pensamos que era posible, y esto también se dice allí, y ya digo por Gonzalo Portugea, por Carlos Jiménez Villarejo, es decir, personas autorizadas, que hubiera sido posible tener un poco más de serenidad, de paciencia, de no haber aceptado las cosas como se plantearon. Es decir, hay varios momentos importantísimos en la película. Uno de esos momentos es justamente cuando Santiago Carrillo habla de los pactos de la Moncloa y, por tanto, de la base de la transición. Y entonces Santiago Carrillo dice, casi textualmente, entonces me dijo Adolfo, es decir, Adolfo Suárez, me dijo, mira, nos reunimos Felipe, Fraga, tú y yo, y ya está. Es verdaderamente una imagen. Esto parece que más que un planteamiento de la situación tal, sereno, profundo, de nada, más parece que se trata de una partida de tute, ¿no? Ya está, nos juntamos y ya está. Y es un poco sorprendente. Claro, por supuesto, esta visión de Carrillo, personaje siempre que ha sido muy discutible, pero que yo me parecía un personaje antes muy importante. ¿Por qué? Pues porque tuvo una significación en los tiempos de la República, lo tuvo en la guerra, lo tuvo en la posguerra, y no hablemos en la transición. Bueno, esta afirmación, esto que dice Carrillo, que así se acerca, ¿verdad?, a la transición, pues dialécticamente está contestado inmediatamente por Gonzalo Puente Ojea, por Carlos Jiménez Villarejo, por Martín Pallín y por Ramón Sáez. Estoy citando a unos señores, digamos, políticamente, que han estado en diversas experiencias políticas, pero y ocupando unos puestos de fiscal, de tal, de embajador, ¿verdad?, en fin, del Tribunal Supremo, etcétera, ¿no? Y entonces la visión que ellos dan me parece que entra absolutamente en confrontación con la visión que Carrillo da. Bueno, la argumentación que hace Santiago Carrillo, por otra parte, es bastante coherente, pero ya digo que tiene la debilidad de que no contempla el simplemente que no habría que
que mantener una postura de violencia, porque si había una violencia frontal en ese momento, como explico, con todo el aparato francés, hubiera sido. No, pero simplemente se podía haber tenido una postura más tranquila y no haber aceptado las cosas con tanta facilidad con que se hizo. Es humano y comprensible el que después de 40 años de dictadura siniestra y sangrienta, la gente tuviera cansancio, el cansancio suficiente, y también el miedo suficiente, como para decir, pues bien, acabemos con eso. Pero claro, esto se entiende, pero al mismo tiempo pasa el tiempo. Hoy han pasado muchos años. No habría teóricamente que tener tanto miedo como entonces se tenía. Quizás sería un momento bueno para hablar con seriedad, con claridad y con profundidad de muchas cosas. Y eso no se hace. Hay un silencio profundísimo sobre muchos problemas esenciales. Y entonces entiendo que si entonces, repito, por lo mucho que se había sufrido y era comprensible, y por la situación que todavía quedaba ese aparato siniestro, pues es comprensible, aunque repito, también hay posturas que han sido expresadas de que se podía haber tenido más paciencia, por lo menos por parte de algunos dirigentes. Bien. Pero han pasado los años y, digamos, repito, en una situación que se dice democrática, pues quizá habría que plantear con más claridad y más rigor muchas cosas que no se quieren tocar para nada, es decir, que son tabú. Bueno, y eso pues me parece lamentable, porque la película no va solamente dirigida, por supuesto, me parece, ese era mi deseo, de que fuera didácticamente, digamos, suficientemente rica como para ilustrar sobre el pasado. Pero a mí me parece que, aparte, cualquier cosa que se haga sobre el pasado también debe ser útil para el presente y para el futuro. Y eso creo que digamos, que sería lo conveniente, ¿no? O sea, que no termina allí, no termina en eso. Por otra parte, hay una cosa que quiero decir también. Yo sé cuándo empieza la transición, pero yo no sé, se dice el 83, yo no sé cuándo termina. Yo, cuando he alguna vez la transición, pum, 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 y se inicia, pam, pam, y puntos suspensivos, porque yo no sé cuándo termina. A lo mejor, yo pienso que la transición realmente debería terminar cuando termine el régimen actual y haya un referéndum sobre qué debe haber en este país.
cosa que nunca se ha hecho. ¿Hay alguna pregunta más? Vamos a ir ya terminando. Si queréis levantarlo, no quedaros. Si queréis preguntar algo, aquí hay una, sí. Buenas. Lo primero, gracias por invitarnos a la reflexión. Y luego, a ver, yo considero que es imposible la consolidación de una democracia sin justicia y sin memoria histórica. Entonces, me llama la atención que precisamente con el movimiento 15M, cuando lo que se está pidiendo principalmente es una democracia real, en pos de la unidad y de la transversalidad, se intenta despojar de banderas republicanas, de símbolos, de referencia a luchas históricas. Entonces me hace pensar si realmente es viable una democracia con esa especie de reconciliación artificial. Pregunta si es posible una reconciliación democrática vinculándolo, porque has partido, ¿me puedes volver a repetir el tema del 15M? Teniendo en cuenta que considero inviable la consolidación de una democracia sin justicia y sin memoria histórica, me llama precisamente la atención cuando estalló el movimiento 15M, que se intentara despojar de cualquier bandera, que se intentara tachar ideologías obsoletas y nada, y no hacer referencia a luchas históricas, porque dividía y no favorecía la unidad ni la transversalidad. En alguna medida lo que quieres preguntar es qué pensáis del movimiento 15M, ¿no? En relación a la evolución. Si considera que es viable la consolidación de una democracia sin hacer referencia histórica, o sea, Si entiendes viable una democracia sin hacer referencia a la memoria histórica. sí. Sin hacer referencia Pues, a la memoria histórica. Hombre, realmente una democracia auténticamente democrática, no. Ahora, una democracia con muletas como es la que actualmente hay, pues sí. Pero si se quiere, es decir, no se puede, es decir, las cosas que no se hacen bien y no se aclaran, quedan ahí, se echa pomba, una manta por encima y se tapa. Pero ahí quedan ocultas y eso es muy molesto, eso es muy molesto. Y entonces lo que ocurre es que hay que guardar un silencio sepulcral sobre muchas cosas que se considera tabú. Y entonces, pues eso es contrario a una democracia, digamos, natural, espontánea, saludable, etc. Es decir, ¿cuántas veces? Es decir, claro, hay que partir de la base de que de pronto el rey Juan Carlos de Borbón, pues fue puesto a dedo por un dictador, un dictador, en fin, sanguinario, ¿verdad?, fascista, y que, como dice Carlos Jiménez Villarejo en las últimas palabras, pues hubiera tenido, si hubiera continuado viviendo, pues que responder de crímenes de guerra, ¿verdad?, y de crímenes de lesa humanidad. Bueno, ¿se acepta eso que fue puesto? Bueno, no lo sé, eso no suele ser un problema que vea yo precisamente en los medios de comunicación españoles, ¿no? También, pues de pronto, a lo mejor veo a través del
que el New York Times, que de pronto pues tiene una fortuna incalculable. Y el New York Times pues, se pregunta de que cómo se ha hecho esa fortuna. Bueno, y así seguiríamos, naturalmente, pues seguiríamos a no se trata ahora en este momento, ¿no? Creo, de hacer la enumeración hasta el momento presente, pero quiero decir que son muchas cosas que habría que interrogarse sobre ellas y que esa interrogación no la hay, es decir, que simplemente pues tiene uno que hacerla o a nivel personal o porque la vea de pronto eso en el New York Times o en quien coño sea, pero no, que no esté presente en una reflexión española actual y demás. Y entonces, pues respondiendo a esa cosa que dices concretamente de si es posible esa democracia, pues te repito lo que ya he dicho, que si es una democracia imperfecta, pues lo es, una democracia de silencio, de procurar no tocar, niño, no toques, ¿verdad? Pero si fuera en una democracia absolutamente clara, seria y demás, pues yo creo que entonces es incompatible una cosa con la otra. Yo me voy a permitir una última, a mí mismo una pregunta que le quiero hacer a Julio. Es una pregunta que te hago yo, Julio. Me gustaría saber, sobre todo porque tiene que ver con lo que hemos visto y con lo que tiene de connivencia entre lo militar, lo religioso y lo político, ¿qué respuesta tienes o qué piensas sobre la imagen de hace muy poquito, de estas últimas Semanas Santas, de estos 4 ministros cantando el novio de la muerte, entre ellos a nuestro ministro de Cultura? Es decir, nuestro ministro de Cultura resulta que es un novio de la muerte. ¿Qué imagen te hace pensar en estos 40 años después de lo que estamos hablando? Pues eso me hace pensar que a mí me gustaría, es decir, me hace pensar que bueno, que de alguna manera, pues algo, no voy a decir que la situación actual sea la misma que en el franquismo, porque hace 63 años, para empezar, conté antes que mi abuelo había muerto en la cárcel, que mi padre pasó años en la cárcel y hasta 1973 era ingeniero de camino. No pudo volver a la carrera de ingeniero de camino. Bien. Hace 63 años yo estaba en la cárcel de Carabanchel. No había, es decir, no había hecho ningún crimen especial, ni había puesto bombas, porque he detestado siempre, he amado la paz y he detestado la violencia. O sea que no. Quiero decir que entonces tanto mi abuelo como mi padre estaban la condena ahí como por auxilio a la rebelión. Quiero decir, eso continúa, como también se ha dicho ahí, por el fiscal y por el, ¿verdad?, el Supremo y por el fiscal anticorrupción. Ocurre que de pronto eso no ha sido corregido. Igual que el proceso al poeta Miguel Hernández, tampoco se ha tocado. Quiero decir que de alguna manera se continúa viviendo en un tiempo de silencio. Y bueno, eso yo, como me gustaría que mi patria, mi país, al que amo y he amado siempre, amo en general a la gente, a la humanidad, a las personas,
general, a todos los países que sean sanos y las personas buenas y demás. Y por supuesto, pues a mí, y de manera especial, obviamente, pues soy sensible a las cosas que ocurren en mi país y me gustaría que mi país fuera ejemplar. Y por supuesto, para ser ejemplar, pues tendría que ser un país en que no hubiera estas oscuridades, estos olvidos, estos falsos olvidos, que son en realidad, pues cerrar ahí, no preocuparse de que la herida sea curada debidamente, sino taparla. Bueno, pues ya digo, a mí me gustaría lo mejor para mi país, que fuera cultural, social, económica y, digamos, ideológicamente, pues lo más sano posible. Y que hubiera unas libertades y unos derechos lo más justos posible. Y entonces me duele un poquito, me duele el pasado, pero también me duele un poquito el presente. Bueno, pues yo creo que podemos dejar por concluida. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y hasta la próxima.